Mario Rivadulla presenta Teledebate con Ramón Reyes, Alex Jiménez y Dilenia Cruz. Teledebate, objetivo y veraz, siempre fiel a la verdad. Sean todos bienvenidos, amigas, amigos televidentes, a esta nueva entrega de Teledebate. Ramón Reyes y quien les habla, estaremos, si Dios mediante, con ustedes por la próxima hora compartiendo temas de interés general. La reflexión de este día, Ramón, dice así: no puede haber gloria donde no hay virtud. Claro. Y por otro lado, los pasos de la historia nos recuerdan que en el año 1492, el gran almirante Cristóbal Colón bautizó la isla Quisqueya o Haití con el nombre de La Española. En 1579 nació en Lima, capital del Perú, Fray Martín de Porres. Dedicó su vida a prestar ayuda a los más pobres. Fue beatificado en 1837 por el Papa Gregorio XVI y en 1962 canonizado por Juan Pablo II, convirtiéndose en el primer santo negro de América. Fue declarado patrono de la justicia social por el gobierno peruano. Debiera ser Fray Martín de pobre, ¿Sí? y no de pobre. Y después, bueno, usted le puede cambiar el apellido, no hay ningún problema. Sí, porque él vivió entre los pobres. Claro, y para los pobres. Y para los pobres. En 1800... El émulo de la Madre Teresa de Calcuta. En 1824, el general Antonio José de Sucre, una de las figuras señeras de la gesta libertadora suramericana, obtuvo un decisivo triunfo sobre las tropas coloniales españolas en la batalla de Ayacucho, sellando así la independencia de Perú y del continente. En 1916 nació Kirk Douglas, intérprete de numerosas películas de gran éxito. Es considerado uno de los íconos del cine estadounidense. Señor. En 1991 se produjo la disolución oficial de la Unión Soviética, con lo que el país retomó su nombre original de Rusia. Ya usted hizo su perestroika, usted la hizo antes, ¿eh? ¿El qué? La perestroika suya. No. Usted no hizo su perestroika antes de que Rusia De que se derribara la disolviera. cortina de hierro y todas esas Se disolvió cosas. solo, por sus contradicciones internas. Bueno, señores, el gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Alviso, entregó sus respectivos premios a los 3 grupos ganadores del concurso de Economistas del Futuro. Participaron alumnos de último año de bachillerato de 39 centros escolares con sus profesores. Fueron Jaime Molina Mota, Politécnico Nuestra Señora del Carmen, y el Triunfar. Y menciones especiales fueron otorgadas al Colegio Amador y al Colegio La Salle. El procurador Francisco Domínguez Brito Ramón dice que falta un gran trecho por recorrer en la lucha contra la corrupción. No creo. Y la fiscal del distrito, Jenny Berenice Reynoso, dice que hay otras áreas del Poder Judicial en igual o peor condición que la penal, y cita la inmobiliaria y la administrativa. Aquí hemos hablado de eso. Y esto pudiera crear un nuevo escenario de confrontación al interno de la justicia. Claro. Porque, lógicamente, me imagino que los que dirigen esas áreas se sentirán afectados y saldrán al frente. Por otro lado, señores, bueno, ahí la Iglesia Católica salió a la luz pública. Por un lado, produjo un documento donde pone énfasis en el tema de la corrupción. Dice, llevan 40 años denunciando la corrupción y el enriquecimiento ilícito. Critican las fortunas que se han levantado precisamente al amparo de los negocios turbios. Por otro lado, critica también el injerencismo del embajador estadounidense. Y el padre Luis Rosario, por su cuenta, llama a orar para que el embajador cambie. Le recuerda invasiones norteamericanas, dice que todavía están abiertas las heridas en el país y que realmente la función del embajador, en vez de estar echando sal en esas heridas, lo que debiera hacer es tratar precisamente de cicatrizarlas. El embajador del Departamento de Estado de ese embajador no lo ven de esa manera. Claro, le mandaron, hicieron un comunicado oficial donde le prestan todo tipo de apoyo a las posiciones que ha asumido. Así que, para que todo el mundo esté claro, el embajador no está actuando por su cuenta. Lo que está es ejecutando una agenda que ya trajo de los Estados Unidos. Estamos plenamente de acuerdo.
está actuando por mandato de Su su gobierno. gobierno. Correcto. Así piensa Estados O sea que Unidos. no ha inventado de nosotros. nada. No, señor. Y cuando, bueno, con toda esta campaña que se ha realizado en favor de, inclusive, bueno, como dice el padre Rosario, que está tratando de promover el matrimonio entre personas del mismo sexo, bueno, parece que ese es un mandato que trae, pero va a chocar. Mire, ese es un problema que no se resuelve con decretos, no se resuelve con leyes, no se resuelve con imposiciones. Ese es un problema cultural. Es un problema que se puede ir cambiando esa mentalidad, si lo logra, pero a lo largo del tiempo. Tiene que sustituir una cultura muy arraigada, se sustituida por otra, totalmente diferente. Sí, Y- déjame corregirte. Se puede cambiar con decreto o con leyes Sí, o con pero no resoluciones. funciona, eso es irreal. Pero la Constitución de la República Dominicana dice que el matrimonio está constituido o formado por la unión de dos personas Del distinto sexo. de sexo diferente. Sí, pero mire, independientemente de lo que pueda decir la Constitución, las leyes o decretos, hay situaciones que responden a un patrón cultural. Y ese patrón cultural, donde dicen una serie de factores de carácter familiar, social, religioso, etc., usted no lo puede cambiar a capricho de la noche a la mañana. Yo respeto en este caso, bueno, la manera de pensar De del cada emba- quien de- y del todo emba- el que del quiera abrazar embajador eso y la- tiene derecho. y la cultura norteamericana tienen todo el derecho a eso. En definitiva, si el pueblo norteamericano por mayoría acepta esa cultura, están en su pleno derecho. Así es. Ahora, en República Dominicana, por lo menos ahora mismo, no están dadas condiciones No, para ese no tipo. están dadas. En Si eso- usted hace un sondeo, hace una encuesta entre la población, y esto no tiene nada que ver con machismo y con prejuicio, usted se va a encontrar que hay oposición a eso. Y por otro lado, y esto estaba yendo a Consuelo Despradel hoy por la tarde y tiene razón, dice, bueno, aquí nunca ha habido prejuicio contra los homosexuales y las lesbianas. Y leí un artículo también de este médico muy reformista, Humberto, ¿cómo se llama? Salazar. Humberto Salazar, donde él dice, bueno, aquí a nadie cuando va a buscar un empleo le preguntan con quién se acuesta. Sí. Eso es verdad. Sí, Pero, siempre hay un pero. Sí, y ahí yo diciendo, sí hay prejuicio. El año pasado mataron a varios no, pero ya eso es otra cosa. homosexuales. No, pero eso es otra cosa. Eso no es, digo, en los Estados Unidos también están matando negros, y eso quiere decir, bueno, pero son hechos aislados, pero no es la sociedad la que en definitiva mata al homosexual. Son gente que tiene una aberración mental, igual que los feminicidios. Sí. La sociedad no consagra de modo alguno el hecho de que una serie de bárbaros asesine a una mujer porque no quiere restablecer las relaciones. Pero ya esos son hechos individuales. Pero a esto lo matan por ser homosexuales. Pero son acciones individuales Son acciones- de gente que tiene, correcto. que tiene Oye, una aberración mental con los homosexuales. Estamos Eso- de acu- eso estamos- es otra estamos de cosa. acuerdo. Pero usted, la mayoría de la gente, usted lo conoce, y nadie le importa si es homosexual o no. Vamos a estar Estamos de claros. acuerdo. Esas son acciones aisladas. Las acciones aisladas son las que establecen el patrón cultural de una nación, de una sociedad. Eso es a lo que me refiero. Y por otro lado, señores, tenemos que, bueno, aquí el ministerio hay un funcionario, recuerdo si fue un viceministro de Salud Pública, para que estemos claros todos, dice que no tienen posibilidades de evitar la entrada del Zika en el país. Claro. Hay una alerta epidemiológica dirigida a ginecoestetras y pediatras. Ahora mismo está presente en 10 países de América Latina. Entonces, este mismo funcionario dice, es el mismo mosquito, el dengue y la chikungunya, y la única solución es, y eso lo hemos dicho aquí, es la prevención, punto. Acabar con los criaderos de mosquitos y acabar con aquellas condiciones que sean propicias para que se puedan reproducir los mosquitos. En eso estamos de acuerdo, pero comenzando por el Estado, por las autoridades. Estamos claros en ese sentido. Lo que quiero decir es que mire, no podemos nosotros evitar que entre aquí. No Eso podemos es. evitarlo, Ahora, pero lo sí que podemos. sí podemos evitar nosotros es que se crear las condiciones para que pueda reproducirse
y entonces se crea que una Prevenir, epidemia prevenir, o prevenir. prevención. Por otro lado, bueno, ahí el presidente del PRM, Andrés Bautista, denuncia que están construyendo una carretera a lomos de la cordillera septentrional, creo. Entonces, En el lomo Quitespuela, yo tengo aquí, Mario, porque no solamente él hizo la denuncia, pero ya otras personas se habían referido a ella. Mira aquí sí, la foto que publica el periódico Hoy, que dice, esa carretera, óyeme, 3 ríos, 3 comunidades, sí, esa es una zona protegida, sí, hay una mansión que no se sabe de quién es, que tiene un helipuerto, que tiene piscina, sí, y casa, dice una hoy, esta tarde, el ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, que no es Obras Públicas que la que está está construyendo, claro, no. que a él no le han Entonces, pedido permiso para eso. Bueno, pues entonces la autoridad lo que tiene que hacer es investigar quién fue el que se tomó en este caso la iniciativa ilegal de mandar a construir una carretera. Una ahí. iniciativa que cuesta como 50 millones de pesos. Bueno, Pues son 73, 74 millones, kilómetros es de una carretera. iniciativa millonaria, punto, Ramón. Hacemos la pausa y regresamos. Bien, Ramón, vamos a tomarnos un par de minutos ahí para poner a reproducir aquí o divulgar un material que hemos recibido del Ministerio de Educación, donde refieren toda una serie de actividades que ha llevado a cabo el Ministerio como un acto de responsabilidad de información pública. Vale. Así que damos paso entonces, por favor, pongan el video. La primera dama de la República, Cándida Montilla de Medina, y el ministro de Educación, licenciado Carlos Amarante Baret, encabezaron el acto de entrega de certificados a 39 docentes, capacitadas en el diplomado Construyendo Caminos para Aprender en una Escuela Inclusiva. En las palabras centrales del acto, la primera dama de la República agradeció la participación privada en iniciativas que impulsan la educación dominicana. Aprovecho la ocasión para agradecer el apoyo del sector privado a las políticas públicas a favor de la educación, en especial la Fundación MAFRA. El éxito del proyecto debe estimular a otras entidades privadas a apoyar las iniciativas similares que redundan en beneficio a nuestro país. El ministro de Educación, licenciado Carlos Amarante Baret, encabezó la inauguración a principios de semana del 6º Congreso Internacional Educación y Desarrollo, construyendo una escuela para la democracia y la equidad, donde proclamó que la escuela dominicana está inmersa en un proceso de cambios profundos para garantizar la calidad educativa y la inclusión y la democracia. La nación dominicana se encamina a la construcción de un nuevo modelo de convivencia. En la escuela se está labrando el porvenir definitivo no solo de nuestra democracia, sino también de nuestra patria. En el congreso organizado por el Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa, IDEICE, participaron como expositores internacionales el escritor, profesor y economista Leonardo Garnier, exministro de Educación y exministro de Planificación Nacional y Política Económica de Costa Rica, quien presentó la conferencia de clausura Inversión en Educación y Estrategia de Desarrollo en Costa Rica, y de Argentina, el sociólogo, profesor, investigador y escritor Emilio Tentí Fanfani, quien dictó la conferencia magistral Educación Básica y Construcción de la Ciudadanía Democrática. Bien, Ramón, ahí volvemos con Venezuela. Ahí la oposición logró por fin mayoría calificada de 112 legisladores.
el presidente Maduro ha pedido la renuncia de todo el gabinete. Ahora, nuestra recomendación a la oposición es que tiene que andar con pies de plomo y al paso. Eso de plantear la destitución de Maduro sería un acto de imprudencia y peligroso además. Y el reto de la oposición ahora es conciliar los criterios de las distintas organizaciones que integran la llamada Mesa de Unidad Democrática para mantenerse precisamente unida y en este caso, bueno, pues los planteamientos que hagan que respondan, estén dentro de un marco de sensatez. Que fue un esfuerzo casi insalvable para hacer que esas 10 o 12 organizaciones fueran a la Mesa de Unidad Democrática. No, demoró muchos años, demoró varios años, porque en las elecciones anteriores fueron separados. Iban separados, entonces ahora aprendieron la lección. Salvo cuando se planteó cuando se quiso plantear la modificación de la Constitución, ahí sí el gobierno perdió también la elección. Entonces estaba Chávez vivo. Así es. Y Chávez fue la única elección que Chávez perdió. Lo que sí ellos pueden ahora es gestionar es la libertad, lógicamente, de Leopoldo López. Eso es, si pueden negociarla también. Negociarla. Todo lo que hagan ahora debe ser negociado, para evitar precisamente no crear condiciones favorables a que haya por parte de Maduro, que sin lugar a duda cuenta con el apoyo del ejército en este caso, porque el ejército han ido eliminando todo lo que no sean partidarios del chavismo, o sea que un ejército de militancia política puede en un momento determinado pues tomar una acción que produzca un vuelco institucional. Y jugó un papel preponderante en estas elecciones para mantener la tranquilidad del país. Sí. Ahí no se presentaron 8 aislados incidentes en una población de 20 millones que acudió a las urnas. Sí. Bueno, señores, yo les voy a recomendar que lean los artículos del sociólogo César Pérez Genoy y del ingeniero Ramón Flores en Diario Libre. El primero trae una explicación en buena medida del desplome del madurismo, advirtiendo que ya desde antes de la muerte de Chávez y bajo la égida de el modelo presentaba serias fisuras por la falta de libertad y de inclusión ciudadana en la construcción de un sistema democrático. Y el segundo retrata los penosos resultados de pruebas realizadas para cubrir plazas en educación. Oye, esto, Ramón, debía una lista: enfermeras, médicos, ingenieros, psicólogos y contadores. Dice que a pesar de ser un examen de barra baja, apenas aprobó el 31%, lo que evidencia la baja calidad docente a nivel universitario. Sí. Por otro lado, tenemos que el ministro de Turismo, esta de risita, Francisco Javier, dice que la cantidad de turistas extranjeros este año, lo que todavía no termina el año, pero ya ha sobrepasado los 5.600.000. Sí, que dejaron divisas por unos 6.000 millones de dólares. Esto es algo más de $1.000 por cabeza. Y faltaría por computar los dominicanos ausentes, porque técnicamente ya vienen a ser visitantes, si no extranjeros, al menos que vienen del extranjero. Y sí, en ocasiones se computan como turistas también. Exactamente. Porque vienen con pasajes de ida y vuelta y no viven en la República Dominicana. Y son, deben venir 100, generalmente como 200.000, Ramón, más o menos, 200.000 que vienen más o menos todos los años. Más o menos. Son los reyes. Ha ido aumentando. Son los reyes magos. Los reyes siempre cargados de regalos para la familia, los amigos. Y por eso cada gobierno establece una gracia que este año hasta es de $3.000. De $3.000 para que usted pueda traer regalos. Correcto. Ahí viene mucho plasma y mucho electrodoméstico. Claro. Ahora, el director de aduana advirtió que esas personas deben tener por lo menos 6 meses residiendo en el exterior. No es que yo voy a comprar un pasaje ahora, me voy a Puerto Rico o me voy a Nueva York y traigo una cantidad de electrodomésticos por valor. Yo soy dominicano. Sí, yo soy dominicano. De 48 horas. ¿Tú sabías que después del Viernes Negro hubo un sábado gris y había plasma a $40, pero
tú tenías que pedirlo. No podías ir a comprarlo, sino pedirlo por internet y te lo llevaban a tu casa. Entonces, viernes negro, Después, y el sábado gris. y lunes tenebroso. Porque es cuando empiezan a bajar las cuentas. Hay que pagar. Sí. Estaban computando, deben haberlo tenido listo y deben dar los Bueno, datos. mira, Ramón, hubo una reunión en la Cancillería, Ajá. donde parece que las aguas se aquietaron un tanto con respecto a la Junta Central Electoral. Ahí Roberto Rosario explicó cómo funcionan los equipos que están instalados allí. Entonces, junto al canciller Andrés Navarro, brindó explicaciones sobre los mecanismos de divulgación para documentar los hijos haitianos con derecho a la nacionalidad que están inscritos en el registro civil legalmente. Mire, se publicó la lista por orden alfabético, los 55.000 en el periódico. Está en la página web. Están colocadas las listas en la Cancillería. Se han llevado a los registros civiles, a los que corresponden a cada registro civil. Entonces ahora se van a utilizar también las iglesias y las juntas de vecinos. O sea, la junta está haciendo todo. Porque ahí el embajador americano, según había trascendido, y el embajador de la Unión Europea, que ellos tenían unos 1.000 casos y otros 500 casos, y dijeron, bueno, pues traigan un solo concreto, digan quién, mire, fulano de tal, le negaron, no pudieron presentar ninguno. Entonces, de 55.000 que figuran en el registro civil con derecho a ser considerados dominicanos, menos de 11.000 han ido a documentarse hasta ahora. Esa es entonces, los otros están ahí. Entonces, por otro lado, acuérdense que el presidente de la Junta Central Electoral, para que no hubiera duda, envió una circular a todos los registros civiles, advirtiendo al personal que el que pusiera obstáculos de alguna naturaleza para entregarle la documentación correspondiente a cualquier hijo de extranjero, haitiano o de cualquier nacionalidad, con derecho a retirar su documento como dominicano, iba a ser sancionado. Así que ya lo demás ahora, también la gente tiene que poner su parte, ¿no? Claro, sí. Pero creo que ha habido mucha falta de información o desinformación por los interesados. Sí. Que, bueno, pero ya ahora, porque hay un procedimiento. Ya ahora no se puede hacer más nada, después de esto, ese tipo de cobertura ya no puedes hacer más nada. Nada más salir por todos los pueblos con un carrito anunciador, mira. Sí, porque... Bueno, por otro lado... mira, pero no sería mala la idea. En los batalles, fundamentalmente. Sí. En los batalles se podría hacer eso, para que ellos vayan, porque además, cerca de cada batalla hay, en un municipio, hay una oficina de la Junta Central Electoral, y pudieran decirle, vaya a tal oficina de su nombre o alguna identificación creíble. No es, yo soy Juan Pérez, bueno, sí, tú eres Juan Pérez, ¿cómo tú pruebas que eres Juan Pérez? Claro. Bueno, por otro lado, ahí está el ingeniero Omar Ramírez, que vamos a esperar que regrese de Francia, a ver si podemos traerlo aquí a Teledebate. Él prometió. Ese es el director de la Comisión de Medio Ambiente. Sí, tiene un nombre larguísimo. Sí. Bueno, él presentó ahora en Francia un plan de desarrollo económico para frenar el deterioro del medio ambiente que se realizaría entre el 2015, ya está terminando, y el 2030, y conllevaría una inversión de 17.000 millones de dólares. Vamos a hacer la pausa y regresamos. Bueno, Ramón, esto parece un juego de muchachos, porque en Argentina, ahí, bueno, ya Ramón había adelantado ayer, Macri y Cristina Kirchner entraron en una discusión y no se pusieron de acuerdo sobre la ceremonia y el traspaso de mando. El protocolo. Entonces Cristina ahora dice que no va al traspaso de mando de Mauricio Macri, rompiendo lo que es un protocolo tradicional. Pero por otro lado, porque fue una discusión parece que muy fuerte, por otro lado, ahora salió la información de que Cristina Kirchner ha secuestrado y se ha apropiado del güey de Palacio, que tiene 320.000 seguidores,
y mandó es decir, mandó una comunicación a través diciendo ya esto dejó de ser ahora es de Cristina Kirchner. Claro, porque ella fue que creó la página web, Sí. los seguidores, ella entiende que era a ella a quien le enviaban los mensajes y se comunicaban con ella. Ella se va, pues me lo llevo. Sí, eso no es así, ¿no? Y ella no va mañana Eso a no la es- toma de posesión. Eso, vamos a ver ahora qué hace Macri. Eso me recuerda, tú sabes que el profesor Juan Bosch cuando ganó las elecciones el 20 de diciembre de 1962 se negó a aceptar la banda presidencial de el presidente del Consejo de Estado, que lo era Rafael Filiberto Bonelli. Le dijo que no, y quien lo juramentó fue el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Sí, que le correspondía, ¿no? En ese caso. Y Evo Pero, Morales ¿cómo hizo fue? algo Tú me estabas 30 o recordando, 40 años después. tú me estabas recordando el caso de Pepe Mujica. Que fue un presidente Crítico. originalísimo, aparte de todos los demás méritos que tuvo, entre ellos su honestidad escrupulosa. Cuando, ¿qué le dijo a Cristina? La vieja loca. Se dijo una vieja loca. Y Le eso- dijo vieja loca y- en una conversación privada, pero había un teléfono que estaba abierto, un micrófono que micrófono estaba abierto y salió al y lo aire. recogió. Y eso armó un lío entre dos países, Entre Argentina. Argentina y Uruguay. Bueno, hay que tener mucho cuidado siempre con los micrófonos. Sí. Se quedan Y abiertos. el teléfono celular también. Sí. Bueno, por otro lado, señores, Eje Jaina ofrece la información de que en los últimos 5 años ha invertido 308 millones de dólares en el desarrollo de 2 proyectos de energía limpia, con sus 40 generadores, teniendo como fuente de suministro el sol y el viento. En este último caso, el Parque Los Cocos, pionero en su clase. Ajá. En total ellos están generando ahora mismo energía limpia 128 megas. Y eso ha ahorrado la importación de 1.250.000 barriles de petróleo, evitado la emisión de 550.000 toneladas de gases contaminantes. Y a los 77 megas que produce Los Cocos, que es por energía eólica, es decir, por el viento, se van a sumar el próximo año otro parque que están desarrollando eólico también, el Parque Eólico Larimar en Barahona. Correcto. Este va a aportar 50 megas más. Mire, esto viene a punto porque ayer precisamente estábamos hablando, recogiendo aquí la queja de la vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Industria de la República Dominicana, Circe Almanza, en el sentido de que en el proyecto ahora de modificación sobre la energía, quieren eliminar los incentivos a las inversiones en energía Limpia. limpia, renovable, cuando debe ser todo lo contrario. Claro. Debe darse la mayor cantidad de incentivos y atractivos para que tanto inversionistas nacionales como extranjeros pues se decidan a invertir en ese campo, que es un campo que al principio requiere una inversión más elevada que para las plantas tradicionales de combustible. Pero al final Pero en resultado el tiempo es un capital que se recupera, pero en un plazo mucho más largo, pero se traduce primero en energía limpia y en segundo lugar en energía más económica. más económica porque tú no tienes que comprar petróleo, no Exacto. tienes que comprar carbón, Sí. pero Entonces usted, el gobierno en este caso, el presidente Danilo Medina fue muy claro cuando estuvo en la recién efectuada cumbre esta del clima. en Francia, dijo la que- semana pasada, Él dijo bien claro que él estaba plenamente consciente de la importancia, en este caso, de reducir las emisiones y que por consiguiente, naturalmente reclamó, y tiene toda la razón, que sean los países altamente desarrollados los que hagan los mayores aportes, porque son también los que más contaminan, ¿no? estamos de acuerdo. Pero eso no exime a la República Dominicana y a cada país en particular de tomar también sus propias Estamos medidas. de acuerdo y me alegro que usted lo señale porque mientras el presidente dice eso allá, estamos construyendo una planta carbón aquí.
Bueno, pero la planta carbón tuvo su explicación en un momento determinado. Ahora ya casi no tengo tiempo, pero cuando usted quiera podemos hablar eso con más extensión, porque yo tuve la oportunidad de asistir a un encuentro que ofreció el vicepresidente ejecutivo de la sede. Rubén Bichara, y se le preguntó sobre esos temas y él dio una amplísima explicación muy convincente, pero ahora no tengo los datos a mano, pero eran datos realmente, te repito, muy persuasivos, y después de eso yo inclusive consulté con otras personas ajenas ahora mismo a la corporación, pero que pasaron por la corporación en un momento determinado y todos coincidieron en ese punto de vista, es decir, en la decisión que se tomó. Por otro lado, precisamente para el proyecto de la planta de carbón, llegó al país un enorme domo de vapor que pesa 201 toneladas. Y este otro paso avance en la construcción de la termoeléctrica va a producir 720 megas. Y mira, acuérdate, se construyó bajo la administración de Leonel Fernández, el Community College, y ya empieza a producir dividendos. Está en San Luis, ¿no? A 3 años de haber iniciado su labor docente, ya la próxima semana va a graduar los primeros 126 técnicos, sobre todo en el sector salud. Hay uno que obtuvo laude de summa cum laude, 23 magna cum laude y 33 cum laude. O sea, casi la mitad fueron graduados con altos honores. Y eso demuestra la calidad de los egresados, ¿eh? Sí, y que se está impartiendo una buena educación, una buena instrucción. Correcto. Y bueno, hay un informe de la Oficina Nacional de Estadística muy interesante sobre la declinación del servicio de la ONSA y por otro lado, por el contrario, el incremento del servicio que ha venido prestando el metro. En el año 2010 dice que la ONSA movía 35.200.000 pasajeros y ya el pasado año esa cifra cayó a 17.8. O sea, casi apenas la mitad. Tenía la mitad. En solo 5 años. Tenía la mitad de los autobuses que sí. tenía en el 2010, pero además el servicio era precario y malo. Correcto. Ahora, los ingresos cayeron igualmente 336.688.000 a 252.811.000, o sea, casi 80 y pico millones. El número de unidades en operación era bajó de 139 a 100. En cambio, el metro reportó un incremento. En el 2011, la línea 1 movió 28.800.000 pasajeros y para el 2014, 38.800.000. Y la línea 2 pasó de 14.786.274 en el 2013 a 22.387.415 en el 2014. Que el metro no bajó, el otro subió. Sí. Porque mientras uno estaba dando un servicio pésimo, el otro aún un estaba servicio dando muy bueno. Un servicio bueno, barato y limpio. Y seguro. Ahora, son dos repúblicas dominicanas diferentes. Completamente la del metro y la de fuera. Entonces yo lo que me pregunto es, óyeme, si hemos probado que podemos, ¿por qué no generalizamos? Claro. Porque además, óyeme, ahí en la avenida prolongación de la Máximo Gómez, que se llama a partir del puente Presidente Troncoso, Hermana Mirabal, ahí tú tienes una suciedad abajo, No, eso es... pero adentro del metro tú no puedes entrar comiendo, no puedes tirar basura. Ramón, porque es un problema de crear una cultura de disciplina. Mira, usted tiene que hacer esto. Ahora, eso depende es decir, de los que manejan. No hay consecuencias afuera. Aplicando ese patrón. Es decir, usted, mire, tiene que someterse a este tipo de regulaciones para que usted pueda disfrutar de este servicio. Si no, no puede hacerlo, punto. Los ayuntamientos son responsables y las autoridades de salud son responsables de eso. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Bueno, Ramón, ahí hay un grupo grande de cubanos que están varados. Están varados en Costa Rica. Ajá.
Nicaragua se negó Más a, de 1000. a dejarlos pasar. Sí. Y ahora Belice igual. Se niega a que sirvan de puerta para llegar a los Estados Unidos. Son unos 4.500 lo que es. Ya aumentó a 4.000. Sí, así que, bueno, es un cálculo que se hace, o sea, que es al ojo de buen cubierto. Bueno, es una situación de esta bastante compleja, ¿no? Fueron cubanos que salieron de Cuba y en vez de ir directamente por mar a Miami, que le quedaba más cerca, No, es que no fueron por mar, eso Es- van por diciendo con visa, a eso sobre es todo de que Ecuador. a eso era que Sí. iba a explicar. No, por mar Que en es- vez de ir como hay muchos vuelos balseros, normales, en vuelos se normales. fueron con visa y como pasajeros ordinarios, Claro. buscando una vez en un tercer país conseguir visa para entrar a Estados Unidos. No han conseguido la visa y esos gobiernos se niegan a aceptarlo, tanto Nicaragua como Belice. Belice. No es aceptarlo, es a permitirle que pasen, porque ellos lo que quieren ellos es aparentemente cruzar de Costa Rica, cruzar por Centroamérica y entonces poder ingresar en los Estados Unidos. Pero lo que Nicaragua se niega y Belice también a permitirles el tránsito. Sí, ese es el gran drama de los refugiados, Sí. que en este caso son refugiados económicos Sí. más que refugiados políticos. Básicamente. Pero bueno, de alguna manera eso tendrá que resolverse. Ojalá, porque es un problema humanitario que se crea. Claro, claro. Ahorita van a tener que, o ellos seguir a un cuarto país, si tienen las condiciones, si tienen el dinero, o crear un campamento, No hay o problema. devolverse a su país de origen. Sí, bueno, vamos a ver qué pasa. Mire, hermano, hay en el periódico El Nacional de esta tarde, la información principal es que el PRM y el PRSC están a punto de formalizar una alianza. Se dice el PRM. Sí, el PRM, Partido Revolucionario Moderno, Ajá. Y el Partido Reformista. Reformista. Sucede que el Partido Reformista aparentemente rompió con el PLD y por asunto de las candidaturas y no va a haber alianza. Yo he sostenido que va a haber alianza con el Partido de la Liberación Dominicana y el Partido Reformista a nivel presidencial, pero que a nivel congresional y municipal se irían solos, o ellos buscarían otro tipo de alianza con otras fuerzas políticas. Es un galimatías. Imagínate, llevar de presidente al candidato del PLD y entonces como Sí. oye, eso, mire, en el Partido Reformista es una olla de grillo ahora mismo interno, Claro. porque hay tres tendencias. La tendencia a aliarse con el PLD, la tendencia a aliarse con el PRM y la tendencia, inclusive hay una tendencia independiente, es decir, de que ir solo. Que ir solo, sí, a la- sí. Claro, la última vez que fueron solos, en todo este último, después de la muerte de Balaguer, tuvieron la experiencia fue bastante negativa, porque llevaron de candidato presidencial a Amable Aristica y no lograron entonces el 5% para poder mantener su condición de un partido mayoritario, porque la condición era llegar por lo menos a tener un 5%. Y entonces en esa ocasión, bueno, pues perdieron, junto con esa condición para ellos mayoritario, el derecho a recibir una cantidad mucho más elevada de fondos que lo que reciben los demás partidos. Y yo recuerdo que Ramón Royo quería plantear diciendo que le dan el redondeo, porque dice que le faltaba poco para el 5% y lógicamente se lo negaron. 4.8 Bueno, tenía. entonces ahora, y yo no sé si, me imagino que, no creo que ahora tengan condiciones para ir independientes, sobre todo cuando tienen esta situación interna de discrepancia. Sí. Sucede que ellos fueron aliados en las elecciones pasadas, las que ganó Danilo Medina, fueron aliados con el PLD y apoyaron a Danilo Medina. Y ellos dicen que Danilo ganó con los votos reformistas. Por esa causa ellos no perdieron el reconocimiento y le están dando 185 millones de pesos, que no es, Claro, que no es del poco. dinero que tú, que yo, que los amigos televidentes pagan de impuestos. Entonces,
¿Cómo lo van a hacer ahora? Si se alía el Partido Reformista con el PRM, la casilla número 3, ¿será de quién? ¿Quique Antún irá como candidato a la presidencia o Quique Antún va a apoyar a Luis Abinader? Yo me imagino que en ese caso tendría la preferencia, en ese caso, el hecho de la candidatura presidencial, que es la más importante, porque tú no vas a apoyar al candidato a presidente, entonces resulta que en la casilla corresponde a tu partido, ¿a quién vas a poner? A menos que Quique Antún no renuncie a la candidatura presidencial y le ceda. Es que si va a apoyar al PLD tiene que renunciar a la candidatura presidencial. Eso no tendría sentido. Hacemos la pausa y cuando regresemos volvemos con el tiro rápido de hoy. Teledebate El Tiro Rápido de Mario Rivadavia. Un viejo y conocido refrán expresa que las oportunidades las pintan calvas, y tal pudiera ser ahora mismo el caso si se toma en consideración la oportuna propuesta hecha por el presidente de la Asociación de Industrias Campo de Moya de aprovechar las circunstancias favorables que se presentan a los sectores productivos nacionales para pasar a paliar los grandes vacíos de abastecimiento que acusan Venezuela y Cuba. La errática estrategia de nacionalizaciones de empresas privadas llevada a cabo por el chavismo y continuada por el gobierno de Nicolás Maduro y en general del manejo de la economía venezolana ha creado una persistente situación de grave carestía de productos de primera necesidad que se ha extendido de manera continua por espacio de varios meses. Parte de la creciente irritación ciudadana originada por esa crisis sin solución de continuidad se reflejó en las urnas el pasado domingo con resultados tan negativamente apabullantes para el gobierno. A su vez, la falta de materiales de construcción mantiene virtualmente paralizado ese importante sector, que al igual que aquí o en el contexto de cualquier sistema económico, es de una importancia vital y de las principales fuentes generadoras de mano de obra. El caso de Cuba data de época muy previa al de Venezuela. La creciente intervención del Estado en la agropecuaria y las limitaciones impuestas a una cantidad cada vez más reducida de cosecheros privados provocó su creciente deserción hacia las áreas urbanas y el consiguiente desplome de la producción, que desde entonces no ha dado señales de recuperación. Pese a disponer de un territorio que supera 2,5 veces la superficie de nuestro país y poseer condiciones climáticas y de suelo similares a las nuestras, a diferencia de la República Dominicana, que abastece el 80% del consumo nacional de alimentos agropecuarios, Cuba, por el contrario, debe importar esa misma proporción. Buena parte de ese abastecimiento está siendo suplido desde hace mucho por agricultores estadounidenses en un sostenido volumen anual que monta a varios cientos de millones de dólares. Esto así debido a que con gran sentido de la oportunidad, las autoridades estadounidenses autorizaron la creación de una brecha en la política de embargo comercial impuesta al gobierno castrista a fin de poder aprovechar ese atractivo filón de negocio. Otras actividades productivas en la isla vecina confrontan también serios problemas de abastecimiento de insumos para poder operar a niveles que les permitan suplir necesidades básicas. Entre estas, al igual que ocurre con Venezuela, el muy reducido sector de la construcción. No obstante, el acercamiento entre los gobiernos de Obama y Castro, iniciado a partir de diciembre del pasado año, y los efectos positivos que pudieran tener sobre la economía cubana, los expertos coinciden en señalar que se trata de un proceso complejo de reajuste, donde queda todavía mucho trecho a cubrir y diferencias a superar, por lo que entienden que la recuperación de la misma
demandará un periodo prolongado que estiman pudiera requerir hasta 10 o 12 años. De ahí que Campos de Moya llame la atención sobre las posibilidades que se abren a la República Dominicana para incrementar las exportaciones, principalmente de alimentos y de materiales de construcción, tanto en el caso de Venezuela como en el de Cuba. Como apunta el timonel del sector industrial, a condiciones tan propicias se suman otros factores positivos, como es el hecho de mantener buenas relaciones con las autoridades de ambos países y la baja registrada en el precio del petróleo, que debe traducirse en menores costos de energía y combustibles para poder producir localmente en condiciones más competitivas. Se trata pues de una oportunidad que no debemos dejar pasar, para lo cual es preciso no perder tiempo en coordinar esfuerzos del gobierno y los sectores productivos orientados hacia esa finalidad, de esperar que así se haga. Mañana, Dios mediante, estaremos de nuevo con ustedes con una nueva entrega de Teledebate. Recuerden que como es jueves tendremos entonces el programa dedicado a la DIRA. La especialista de la DIRA estará aquí para poder satisfacer toda inquietud de los amigos televidentes, tanto en el área de salud como de pensiones de la seguridad social, acoger sus quejas, tramitar sus denuncias. En definitiva, tendrán los teléfonos en pantalla, podrán llamar desde el interior sin cargo. A todos, como siempre, nuestros mejores deseos y mayores bendiciones, y no se mueven de frente a sus televisores para que sigan disfrutando de la programación de este canal 23.